Muy buenos días, iglesia. Es para mí un gusto y un privilegio de nuevo estar aquí compartiendo con ustedes un mensaje, así que espero que lo disfrutemos todos. Muchas gracias por estar ahí todos los domingos, todos los jueves, todo el tiempo conectados con la iglesia. Ustedes saben que seguimos siendo iglesia sin importar los tiempos que enfrentemos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con un tema muy especial, teniendo en cuenta que este mes estamos trabajando el Espíritu Santo y quiero que me acompañen. Bueno, este tema es importante para mí porque trajo a mi vida unos recuerdos muy bonitos de cuando estaba haciendo mi curso prematrimonial. Eso hace algunos poquitos años nomás. Dentro de las actividades que nos dejó nuestro pastor Aldemar fue leernos un libro que se llama, y es súper recomendado, se llama Temperamentos controlados por el Espíritu Santo. Los pastores nos lo recomendaron, nos dijeron que iba a ser de mucha bendición aprender a conocer nuestro temperamento para poder vivir en pareja. Nosotros hicimos la tarea muy juiciosos y quiero compartir con ustedes algunas enseñanzas que nos dejó la lectura de este libro, porque realmente marcaron mi vida en lo que tiene que ver en la relación con el Espíritu Santo. Entonces, iniciando, quiero que entendamos algo. Cuando nosotros hablamos acerca de la llenura del Espíritu Santo, se tienden a confundir muchas cosas. En algunas personas, algunos creyentes y en algunas congregaciones se dice que si no se ora en lenguas o no se tienen experiencias sobrenaturales, entonces no hemos recibido el Espíritu Santo. Y hoy quiero que entendamos a la luz de la palabra lo que significa ser llenos del Espíritu Santo y lo que Dios demanda de nosotros como hijos de Dios para poder ser llenos del Espíritu Santo. Y el tema se titula ¿Cómo ser llenos del Espíritu Santo? ¿Listo? Bueno, quiero que empecemos teniendo en cuenta algo muy importante, una enseñanza fundamental para eso, que está en el libro de Juan 16, del 13 al 14. El libro de Juan 16, del 13 al 14. Y dice así. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que se oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará todo lo mío y os lo hará saber. En este versículo, en estos dos versículos, lo que nosotros estamos viendo y es la enseñanza principal y fundamental en la cual va a girar el mensaje, es que el Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica al Señor Jesucristo. Así que si tus acciones y mis acciones hoy no están glorificando a la figura de Jesucristo, de la relación que tenemos con Él en nuestra vida, estamos fallando en nuestra comunión con el Espíritu Santo. Entonces, quiero que les quede muy claro esto. El Espíritu Santo no se glorifica a Él mismo. Él glorifica la figura del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y depende de nosotros que esa relación que tengamos con el Espíritu Santo glorifique a Jesús y dé fruto en nosotros. ¿Listo, hermanos? Entonces, espero que les haya quedado claro esta principal enseñanza. Ahora, vamos a preguntarnos, pero ¿y qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Meterme en un tiempo de alabanza y empezar a experimentar sensaciones en mi cuerpo, empezar a dejarme llevar. Hay manifestaciones del Espíritu Santo, pero realmente cuando nosotros hablamos de llenura del Espíritu Santo no es un momento específico y un momento dado único, vez irrepetible en la vida. Es algo que va más allá, es una comunión diaria con Él, es una comunión íntima con el Espíritu Santo, es una comunión con Dios que nos permite dar fruto. Entonces es importante para iniciar este proceso de decirle, Señor, yo quiero ser llena del Espíritu Santo. O aquellas personas que dicen, es que hasta el momento no me siento llena del Espíritu Santo. Entonces empezar a entender qué demanda Dios para que nosotros podamos estar llenos de su presencia. Primero quiero que tengamos en cuenta algo. Para nosotros tener llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que tener un examen de conciencia permanente. Debemos de examinar nuestra propia conciencia, porque la palabra de Dios nos dice que es el Espíritu Santo quien nos redarguye. Entonces yo quiero que vamos a Hechos 28, capítulo 20, versículo 28, y dice así.
Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Ahora vamos a ir a 1 Corintios 11, 28. 1 Corintios capítulo 11. Versículo 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Mira, es importante, en estos versículos podemos entender que el Señor nos está llamando a hacernos un examen de conciencia permanente. Eso no debe de ser en el momento que apenas nos acercamos a Jesús, hacemos nuestra oración de fe o estamos iniciando nuestra vida cristiana. Sabemos que cuando nosotros recién aceptamos a Jesús y hacemos nuestra oración de fe, en ese momento entonces nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, le pedimos a Dios que entre en nuestra vida, que gobierne en ella, que queremos que inscriba nuestro nombre en el libro de la vida. Pero creemos que en ese momento ya el pecado fue perdonado, tenemos acceso a una nueva vida, pero olvidamos que nuestro examen de conciencia debe ser permanente, porque nosotros como creyentes también estamos cometiendo todo el tiempo una serie de pecados o involucrarnos en situaciones que no agradan al Señor. Entonces, si nosotros queremos la llenura del Espíritu Santo, así llevemos muchos años caminando con el Señor, o tú que apenas estás iniciando a conocer del Señor y te gustaría empezar a conocer esta relación que podemos tener con el Espíritu Santo, tenemos que hacernos un examen de conciencia, diría yo, que a diario. ¿Saben por qué a diario? Porque diariamente nosotros tenemos pensamientos, aptitudes y situaciones que no son de agrado para Dios. ¿Y qué pasa cuando nosotros cometemos ese tipo de actos o tenemos ese tipo de pensamientos que no van conforme a Dios ni a la palabra? Eso nos aleja del Señor, y lo que el Señor quiere es que nosotros nos acerquemos más a Él para que tengamos un carácter más como el de Jesús y podamos dar frutos, los frutos del Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros estemos todo el tiempo haciendo un examen de conciencia y permitiéndonos a nosotros como creyentes y como personas que estamos empezando a conocer del Señor, reevaluar constantemente esas aptitudes, esos pensamientos, esas palabras que a veces nosotros decimos y no agradan al Señor, para que tengamos una comunión más íntima con Él. Si el Espíritu Santo a mí me redarguye, yo puedo entender que Él está obrando en mi vida y me está diciendo, hey, por ese lado no es. O quizás eso que estás pensando no es lo más conveniente ni lo más correcto, ni las palabras que estamos diciendo. Entonces es importante tener en cuenta ese punto. Ahora, después de nosotros hacer un examen de conciencia de manera permanente en nuestra vida, eso nos va a llevar a algo. Cuando nosotros nos examinamos, nos damos cuenta que estamos fallando en algo, nos va a permitir a nosotros ¿qué? Sí, arrepentirnos. Sé que algunas personas lo pensaron, y en ese momento llega algo que se llama confesión. ¿Se llama cómo? Confesión. Entonces, para ver ese segundo paso, que es confesión de todo pecado, quiero que vamos a 1 de Juan, del 1 al 9. Primera carta de Juan, del 1, versículo 1, capítulo 9. Y dice lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Teniendo en cuenta algo, hermanos, y es que la Biblia sabemos que no discrimina entre pecado y pecado, ¿ya? Es importante que nosotros podamos confesar este pecado que llega a nuestra mente después del examen que hemos hecho, para que realmente haya perdón. Y justo en esos tiempos de oración, lo que les quiero compartir es esos pecados que nosotros, o esos sentimientos incorrectos que a veces tenemos en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes,
que realmente somos conscientes de ellas después de un autoexamen. Pero en algún momento, hace un tiempo atrás, compartí un mensaje con el liderazgo que hablaba acerca de nuestras áreas ciegas. ¿Y cuáles son esas áreas ciegas? Pues son esos errores de nuestro carácter que también llegan a ser en algún momento pecado delante de Dios, de los cuales nosotros no somos completamente conscientes. Y eso sí me gustaría agregarlo en este momento. Nosotros hacemos un examen y en ese examen somos conscientes de las fallas que estamos cometiendo delante del Señor y nos arrepentimos de ellas. Pero tenemos que tener en cuenta también que nosotros tenemos unos errores, unas fallas en nuestro carácter que realmente llegan a ser pecado y no somos conscientes. Por eso es tan importante que nosotros podamos tener ¿qué? Podamos tener un mentor, podamos tener un líder. Es importante el mentoreo, los grupos de conexión y tener esas personas de confianza, esos líderes de autoridad que constantemente nos están guiando en esos procesos, porque realmente hay cosas que nosotros nunca vamos a poder ver de nuestro carácter, entonces siempre le vamos a fallar a Dios de la misma manera y vamos a ofender a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Pero ¿saben que es una de las características del Espíritu Santo? Que cuando tú estás en comunión con Él, dice que Él nos redarguye, que Él nos puede revelar a nosotros incluso esas situaciones que nosotros no traemos a nuestra memoria, pero que el Espíritu Santo sí las conoce y las podemos poner delante de Dios. Entonces no es solamente el pecado que nosotros identificamos conocido, sino también esas cosas que hay en nosotros, en las cuales nosotros estamos ciegos ante nosotros mismos, pero las demás personas sí las ven. Muchas personas batallan constantemente con el carácter, con el mal genio y todos tienen unas etapas. Ese tipo de comportamientos y fallas en el carácter tienen unas etapas. Nosotros podemos convivir en nuestra iglesia con personas que sean de mal genio, pero no con personas que se dejen llevar de la ira, porque eso es un trabajo que tiene que hacer el Espíritu Santo. Es un trabajo que tiene que hacer el mismo Dios, porque entonces tú puedes estar enojado y en ese momento oras y las cosas se calman, pero si yo después del enojo paso a la ira y quiero dañar al hermano, maltratar al hermano o herirlo con las palabras, entonces nos damos cuenta que nos estamos dejando controlar por la ira y eso ya se convierte en ¿qué? En pecado. Entonces por eso es importante que nosotros podamos confesar el pecado del cual nosotros somos conscientes, pero también tener siempre nuestro mentor, nuestro pastor, nuestro líder de grupo de conexión que pueda apoyarnos 100% en esos procesos de nuestro carácter que nosotros desconocemos, pero también fallan en la relación que nosotros tenemos con el Espíritu Santo y con el Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces vamos claros hasta ahí, ¿cierto? El primer punto es hacernos un examen diariamente o cada tiempo que tú consideres necesario para identificar cuál es ese pecado y cuáles son las fallas en nuestro carácter que deben de ser transformadas. Y segundo, arrepentirnos y confesarlo, ¿ya? Para que nosotros podamos ser ¿qué? Transformados y cambiados a través de la palabra y a través de la relación íntima que establecemos con el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Ahora vamos a hablar acerca del tercer punto y es el total sometimiento a Dios. Total sometimiento a Dios. Y voy a hablar acerca de este tipo de sometimiento, porque realmente cuando nosotros nos hablan acerca de someternos a una autoridad, de someternos a algún proceso, no somos las personas que aceptemos con la mayor sonrisa en nuestros labios el someternos a una autoridad, el someternos a Jesús, y siempre lo decimos, no, pero sí, a Dios sí, nosotros nos sometemos y lo que Él nos diga y como Él nos mande, pero hemos sabido que en algunos momentos nos ha quedado difícil obedecer a Dios. Y Dios nos ha dado en algunos momentos instrucciones claras. Entonces nos queda difícil, si nos queda difícil someternos a los hombres que vemos, ¿cómo será el Señor que no vemos? Entonces quiero que vayamos, hermanos, en esta mañana al libro de Romanos 6, versículos del 11 al 13. Romanos 6, versículos del 11 al 13, y lo voy a leer. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que
lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Amén. Miren, hermanos, es sencillo. Para nosotros ser llenos del Espíritu Santo debemos ponernos íntegramente a su disposición. Si no lo hacemos, estamos resistiendo a Dios, y en resistir a Dios le ponemos límites al Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Ya? Es importante entender que estos versículos nos hablan claramente acerca de eso. Nos dice en el versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando dice muertos al pecado, es muertos a nosotros mismos y a nuestro carácter. Sí, tenemos fallas en él, pero la idea es que nosotros constantemente estamos en comunión con Dios, y la idea es ir mejorando estas situaciones. Nosotros no somos esas personas que tienen esa mentalidad estática, inamovible, que dicen yo soy así, la sociedad debe de aceptarme de esta manera, porque nosotros no somos como nosotros queremos ser. El propósito de nosotros como hijos de Dios es ser cada vez más como Jesús y menos como nosotros. Ese es nuestro propósito, ¿ya? Nosotros no somos como las personas que no han conocido el Señor, que son personas que dicen ese es mi carácter y el que me quiera me tiene que querer así, porque es que nosotros no queremos a Dios ni amamos al Señor a nuestra manera. Nosotros debemos amar al Señor a su manera. ¿Y dónde encontramos la manera de nosotros amar al Señor? En la palabra. Ahí mismo el mismo nos lo está diciendo. Entonces, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reinen ustedes el pecado de este cuerpo mortal, ni obedezcan sus concupiscencias. ¿Qué nos está invitando la palabra? A que nuestro cuerpo no reine el pecado de los hombres, sino que nosotros podamos morir a ese tipo de mortalidad, por decirlo así, y podamos vivir para los propósitos del Señor. ¿Ya? Así que esas situaciones en nuestro carácter no son inamovibles. Son cosas que en oración y en comunión con Dios se pueden transformar, porque esa es la comunión que nosotros tenemos con el Señor, con el Espíritu Santo, el cual nos permite a nosotros transformar y cambiar nuestro carácter a lo que Dios espera de nosotros. De la noche a la mañana, no, nunca. Tengo que decirte que hay procesos en mi vida que incluso han durado años y cosas con las que todavía lucho, pero son cosas que ya he puesto delante del Señor y que le he pedido a Él que me las ayude a cambiar todos los días de mi vida, porque sé que en esas situaciones de mi carácter le fallo constantemente a Él y me alejo del propósito del Señor y de mi comunión con el Espíritu Santo. El decir es que yo tengo este error y así me tienen que amar y así me tienen que aceptar, no es sano delante del Señor, porque entonces no he muerto a mí misma. Entonces en mi oración de fe que hice cuando conocí al Señor, ¿a qué morí? Si no fue a mí misma. Entonces es importante que nosotros podamos decir, no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, ni con una oración de fe, ni con una oración corta, ni decir yo renuncio a esto y ya. Sabemos que es algo del carácter, pero es importante que podamos trabajar todo el tiempo en esto. ¿Listo, hermanos? Además recordemos algo, nosotros hay cosas que nos cuesta soltar en la vida, nos cuesta entregar para Dios, ¿cierto? Hay cosas que no queremos soltar o no queremos entregar, pero quiero que tengamos en cuenta algo. En el libro de Romanos 8:32, la palabra de Dios dice, Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El mismo Dios entregó a su Hijo por todos nosotros y no escatimó salvar su vida y que la nuestra se perdiera, sino que nos salvó a nosotros aunque su Hijo perdiera la vida y fuera a la cruz. Entonces, si Él no escatimó nada por el amor que nos tiene, ¿por qué nosotros le tenemos que poner límites a la obra que Él quiere hacer con nosotros? Fácil no es, pero tenemos ayuda, tenemos la compañía del Espíritu Santo, tenemos la iglesia, tenemos nuestros hermanos, tenemos nuestros líderes y nuestros pastores que están ahí siempre para apoyarnos y para ayudarnos. Entonces es importante, hermanos, que aprendamos a entender que si queremos ser llenos del Espíritu Santo tenemos que someternos a su voluntad, ¿ya? Y aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a tener una relación con el Espíritu Santo tan íntima, tan amigable y tan cercana que podamos entender cuando Él nos dice sí, cuando nos dice no, cuando nos dice espere,
Cuando nos da una palabra específica para nosotros tomar decisiones importantes y transformar realidades que han sido dañinas para los demás en nuestras vidas. Amén. Bueno, hermanos, ahora vamos a el punto 4. Y el punto 4, ¿qué creen ustedes que sea? Pues el punto 4 tiene que ver con pedirle al Señor que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Porque si nosotros no lo anhelamos, si nosotros no anhelamos el Espíritu Santo en nuestra vida, entonces, ¿qué podemos esperar? ¿Ya? Hay cosas que nosotros tenemos que anhelar para que sean recibidas. La palabra de Dios nos dice que las pidamos, que Él nos las va a dar. Pero si no las anhelamos, si no las pedimos, ¿quién quiere ser lleno del Espíritu Santo? Todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, anhelemos y pidámosles al Señor que nos llene de Él. Para esto, quiero que me acompañen en esta hora a Lucas 11, 13. Capítulo 11, versículo 13. Y dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Miren lo contundente que es la palabra. Si nosotros siendo mortales que damos cosas a nuestros hijos, cosas buenas, ustedes que tienen hijos y los que los van a tener, sabemos darles cosas buenas a ellos y sabemos que les gusta, queremos hacerle la comida que les gusta, queremos complacerlos, no solamente con nuestros hijos, con las personas que amamos, ¿ya? Con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja, sabemos dar cosas buenas. Ahora, más Dios, que si nosotros le pedimos a Él que nos dé el Espíritu Santo, Él no lo va a negar. Por ese anhelo y esa comunión que hay con Él en nuestro corazón, ¿ya? Entonces, hermanos, es importante que nosotros anhelemos y le pidamos al Señor que nos llene del Espíritu Santo. Como se los dije, esto no es una experiencia que va a ser una vez y para siempre. Eso es un caminar constantemente con el Señor. Entonces, por eso es importante que realmente nosotros nos preparemos para ser llenos del Espíritu Santo. Muchas veces creemos que estar llenos del Espíritu Santo es venir al templo o entrar en oración, declarar una alabanza, llorar delante del Señor. Eso hace parte de la comunión con Dios. Pero caminar con el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, no es algo de un momento, ni de un tiempo específico del devocional o del servicio de la iglesia. Es un caminar constante con Él. Y eso da fruto. ¿Ya? Entonces, si nosotros hacemos un examen permanente de conciencia, identificamos nuestros pecados, el Espíritu Santo nos redarguye de muchas cosas que están siendo incorrectas, nos arrepentimos, confesamos el pecado y nos sometemos sin reservas al Señor, estamos listos para ser llenos del Espíritu Santo. Y esa es la invitación en esta mañana. Toda palabra humana que dice que el Espíritu Santo se tiene que forzar, se tiene que demorar, tenemos que sufrir y tenemos que dar algo que Dios no nos está pidiendo es completamente humano, ¿ya? El Espíritu Santo llega cuando nosotros disponemos nuestro corazón y nos entregamos sin reservas a Dios, ¿ya? No podemos decir que el que ora en lenguas tiene el Espíritu Santo y el que no ora en lenguas no lo tiene, porque son cosas diferentes. Pero la llenura del Espíritu Santo está para aquellos que cumplen con el propósito de acercarse a Dios, de tener una relación íntima con Él y de anhelar esta llenura. Vamos ahora al punto 5, y es algo que ya tiene que ver más con nuestra fe y con nuestra forma de vivir nuestra fe y nuestra creencia en lo que declara la palabra, ¿ya? Decimos que la Biblia es el manual para nosotros como hijos de Dios y estamos convencidos de que es así, pero muchas veces no tenemos en el lugar que deberíamos la palabra.
porque realmente no le damos la importancia que esta merece y por eso hemos visto muchos conflictos en nuestra vida. Cuando vamos a la palabra y nos damos cuenta que realmente nuestra preocupación, nuestra dificultad estaba ahí en esa palabra y la pudimos haber declarado y haber solucionado la situación con tiempo, nosotros decimos, ¿por qué busqué primero a otros y no busqué a Dios y a su palabra? Por eso es que este punto tiene que ver con ello. Creer que nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Y para eso yo los invito al libro de Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14, versículo 23. Dice así. Romanos capítulo 14, versículo 23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es pecado. ¿Saben que este versículo confronta mucha de mi diario caminar con Dios? Porque nosotros hablamos de una fe, ¿ya? De una fe ciega en la palabra del Señor, de una fe ciega del actuar de Cristo en nuestras vidas. Pero como les decía ahorita, cuando tenemos una situación que solucionar, a veces a la fe es a lo último que nos apegamos, como un último recurso cuando ya hemos buscado en muchos lugares la respuesta, ¿ya? Entonces, cuando nosotros creemos que hicimos nuestro proceso y que el Espíritu Santo está sobre nosotros, tenemos que creer que lo tenemos en nuestra vida, hermanos. Podemos llenarnos del Espíritu Santo sin tener una experiencia sobrenatural ni que llegue a nuestros sentidos. Solamente es disponer el corazón. Y yo no estoy diciendo que las personas que tengan esas experiencias son propias de las manifestaciones de la relación con Dios, del Espíritu Santo, las personas que lloramos en un tiempo de oración, que nos quebrantamos, que tenemos experiencias físicas. Yo no estoy diciendo que eso se niega delante de Dios. Hay personas que se acercan tanto a Dios que tienen esas manifestaciones, pero eso no es señal de que esas personas han recibido el Espíritu Santo, y aquellos que no sienten eso no. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros entendamos que está en la fe, en creer que nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo si nos sometemos a Él y si constantemente estamos en una relación con Él. ¿Ya? Es creer en la palabra, y la palabra es lo único que existe en nosotros como hijos de Dios, es lo más importante. Ser llenos con el Espíritu Santo no es una experiencia que ocurra una vez y para siempre. Todo lo contrario, es un diario caminar con el Señor. En efecto, andar con el Espíritu nos pone en permanente comunión con Dios. ¿Ya? En lugar de estar dominados por nuestras debilidades, podemos estar dominados por el Espíritu Santo. Y esa es la voluntad de Dios para todos nosotros como creyentes. Por eso, hermanos, quiero en esta mañana que recordemos esas enseñanzas principales del mensaje de hoy, para que quede aquí grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que nos permitan realmente a partir de ese momento decir que si cumplimos con lo que dice la palabra, estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, nuestra primera enseñanza del día de hoy, ¿cuál fue? El Espíritu Santo no se glorifica a Él mismo, sino que glorifica la figura ¿de quién? De Jesucristo. ¿Ya? Al glorificar la figura de Jesucristo, nosotros nos evaluamos a nosotros mismos como hijos de Dios y decimos, si mis actos, mis palabras y mis pensamientos no están glorificando a Jesús, entonces la comunión con el Espíritu Santo está débil. ¿Ya? De ahí pasamos al primero, examen de conciencia. Examina tu conciencia, ¿ya? Recuerda cuáles son las cosas que le desagradan al Señor de tu carácter. Arrepiéntete, confiesa tu pecado delante del Señor. Y tercero, entrégate por completo a Él. Cuarto, pide ser lleno del Espíritu Santo. Anhela al Espíritu Santo de Dios en tu vida. Porque el mismo Jesús nos dijo en su palabra, me es necesario de que yo me vaya.
porque sobre ustedes vendrá el Espíritu Santo. Si Jesús estuviera vivo en este momento, no sabremos si lo hubiésemos podido conocer. Quizás estaría en un lugar donde no ha llegado el Evangelio predicando y nosotros estaríamos completamente solos, sin conocerlo aún o todavía esperándolo. Pero cuando Jesús se fue, nos deja el Espíritu Santo. Y lo que nosotros debemos hacer es aprender a tener una maravillosa comunión con Él. ¿Ya? Y cuando nosotros pedimos estar llenos del Espíritu Santo y hemos cumplido con la palabra, estamos listos para ser llenos de Él. Y después de esto, estamos listos para creer. Yo no sé tú, pero yo lo creo. Yo creo que soy una mujer llena del Espíritu Santo. Y yo vivo mi vida conforme a ese pensamiento. Y cuando veo que mis actos no glorifican a la figura de Cristo, siento que mi relación con el Espíritu Santo de Dios está débil. Y la invitación esta mañana, hermanos, es a que tú y a que yo podamos fortalecer esa relación, ¿ya? Podamos acercarnos íntimamente al Espíritu Santo, tener ese espacio de arrepentimiento, de confesión, de examen, de anhelarlo, de llenarnos y de creer en fe que Él ha hecho una obra en nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos, hermanas, a todos los que están ahí detrás de sus televisores, de sus tabletas, de sus computadores, de estar ahí conectados con nosotros todos los domingos. De verdad es un deleite ser parte de este equipo de trabajo y saber que la iglesia en tiempos difíciles no para. Esto es Shalom. Hermanos, que tengan un excelente domingo y que el Señor los bendiga. Adiós.